Ahí está. Estamos en directo. Escuchas tu emisora, escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial. Dani, ¿tú crees que estamos dando una imagen de excelencia? De excelencia, tanto como eso yo creo que no, ¿eh? Bueno, yo creo que damos el pego, ¿no? Bueno, Bueno, regular. yo hoy me he puesto un polito, pero el problema es que tiene pescadito, entonces Claro. no sé yo... Claro, a lo mejor para los gatos sí, pero Bueno. para los humanos... Bueno, a ver qué imagen damos hoy. ¡No te comas el coco! ¡A la hora! Muy buenas tardes a todos, aquí estamos un día más en este tu programa de coaching y desarrollo personal. No te comas el coco en el 95.1 FM. Yo soy Miguel Ángel Díaz, Y yo soy Daniel Piñero. el pitufo. Pitufito. Y aquí comienza Coaching Pop. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Se me ha ido la olla, sí. Hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Qué tema es, Dani? Hoy vamos a hablar de apariencia y excelencia. Exactamente. Quería decir que los dos nos denominamos coaching pop. Por si Que a ha veces quedado no, claro. claro, a veces hay muchos poperos que estáis ahora mismo oyéndonos o viéndonos en Mindalia Mm. Televisión, que muchas veces nos habéis preguntado, oye, eso de coaching pop, ¿qué es? ¿Que es Claro. un nombre artístico? Artístico, sí, nos vamos a ir a los teatros ahora también. Claro, no, coaching, bueno, todo el mundo sabe de dónde viene coaching, de entrenamiento, ¿no? Y Sí. pop viene de la etimología de lo simple. Entonces, bueno, coaching pop es hacer coaching a lo simple y además de forma entretenida, ¿no? Y eso es lo que hacemos en este programa, en No te comas el coco. Indagar y comprendernos a nosotros mismos desde un toque, pues, divertido y distendido, ¿verdad? Claro. Bueno, ya tenemos todas las vías de comunicación abiertas para que nos hagáis llegar pues todas esas preguntas, dudas o temas que queréis que hablamos en otros programas o incluso aquí, si Voy nos a- da tiempo, claro. evidentemente. Voy a enviar una, ¿vale? A ver Venga, qué número venga. es. El teléfono es el 644-384496. También nos podéis seguir a través de todas nuestras redes sociales, a través de Mindalia Televisión, de nuestro canal de YouTube, ahora mismo en directo a través de nuestro canal de Instagram. Y bueno, ya sabéis que tenéis habilitada la encuesta a través de la cuenta de Onda Capital para votar el programa de, bueno, el tema del siguiente programa. Exactamente. Que tenemos dos temas propuestos. Uno, que ya está disponible, recordad, en Instagram de Onda Capital, ¿vale? Uno es la ley de la atracción. Creo mi realidad con el pensamiento. Y el otro es la dependencia emocional. ¿Qué tema queréis que tratemos la próxima semana? Pues la decisión es vuestra. Entrad ahí, en esa encuesta de Instagram de Onda Capital y darle al botoncito. Al final del programa de hoy, cuando estemos terminando, evidentemente, diremos qué tema es el ganador. Y ahora sí, comenzamos con la apariencia y la excelencia. El siguiente consejo está patrocinado por Coaching Pop. No aceptas un conflicto en tu vida. Piensa que es mejor comprender que defender lo ocurrido. Comprender te hará libre, te hará respetarte y posteriormente responsabilizarte de lo que haya ocurrido. Eso es aceptar. Vivir siendo responsables de nuestra propia vida. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por coachingpop.com. La apariencia y la excelencia. Bueno, ¿qué es eso de querer? Pues de algún modo no deja de ser querer encajar, ¿verdad? Claro. En determinados entornos o en determinados grupos sociales. Entonces, bueno, hoy vamos a abordar ese tema que es muy interesante, que muchos de los poperos que ahora mismo nos estáis oyendo o viendo, nos lo habéis hecho llegar, nos habéis dicho, oye, me gustaría que abordarais el tema de la apariencia. Bueno, pues aquí está ese tema. ¿Y qué es eso de querer aparentar? ¿Qué es apariencia? Claro, apariencia en el fondo es cómo yo, o sea, cómo yo interpreto que los demás me pueden percibir a mí, ¿vale? La apariencia va a ser muy importante para mí si siento que es fundamental que los demás aprueben mi comportamiento, mi vestimenta, mi forma de ser. Todos esos elementos al final van a implicar un juicio externo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero potenciar una apariencia, o si lo llevo ya a un punto muy álgido de excelencia, es porque me importa mucho esa opinión
y trato de cuidar muchísimo esos detalles porque sobre todo lo que quiero es encajar en ese entorno. Claro. Además, ¿de dónde surge eso de la apariencia? Porque claro, aquí tenemos el concepto de aparentar y necesitar impostar una imagen como contraposición de que, digamos, perciban algo que tengo en mí, que yo tengo en mí y que creo que tengo que esconder e impostar lo contrario o una cosa diferente. O dos, que respetemos una serie de protocolos y normas sociales Sí. y que, pues bueno, de algún modo pues lleve lo típico, un traje de chaqueta. Claro. Tengo una apariencia de ir arreglado, pero no implica que de repente cuando me ponga el traje tengo que empezar a hablar fino y comportarme de un modo diferente. Que eso es un poco lo que al principio de nuestra, digamos, carrera en esto de coaching pop nos dábamos cuenta, ¿no? El hecho de, nosotros empezamos en un centro de aquí de La Cartuja, la escuela EOI, y bueno, era una escuela donde tienen bastante excelencia, digamos, ¿no? Sí. Y nosotros es verdad que dábamos el coaching, pero, y aunque nos pusiéramos a veces arregladitos, nuestro comportamiento no lo modificábamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de ahí todas las dinámicas, digamos, frikis, que hacemos, digamos, para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que muchas veces teníamos personas que les gustaban esa posibilidad, ¿no? El hecho de abrirse y ser mucho más espontáneos, aunque tengan una presencia determinada, pero es verdad que otras personas lo veían como un peligro, porque se podía dañar la imagen, digamos, neutra de lo que era la excelencia del propio centro, ¿no? Claro, entonces, claro, ese choque de lo que creo retener, porque claro, a lo mejor yo pienso que a mí me gustaría, por ejemplo, tener ese tipo de expresión, pero pienso que no es apropiado, que incluso me puede perjudicar, entonces sí va a ser, digamos, mi enemigo el mostrar esa faceta de mí, ¿no? Claro. Y en ese sentido, muchas veces incluso nos lo llevamos a incluso los conocimientos que tengo, ¿no? Porque no es solo la apariencia en cuanto a la vestimenta, sino incluso el conocimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos hoy al pitufo filósofo. Ahí está, el de las gafitas. El de las gafitas. Eso es. Que precisamente su excelencia era, pues, la máscara de la sabiduría, ¿no? Que él quería impostar, ¿no? De alguna forma, ¿no? El encajar o... El repelente. Sí, completamente repelente. O sea, pero claro, él lo que quería de alguna forma era sentirse valorado, aunque claro, lógicamente al final lo que conseguía era el rechazo de los otros pitufos, ¿no? Claro. Ahora mismo habrá muchos puperos que estén diciendo, pues mira, este tiene un toque de Mickey. Completamente. Porque ¿no? como yo para algunos soy repelente. Y además el color también, ¿eh? Hoy viene Es verdad. apropiado. Hoy vengo de azul, es verdad. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que en el fondo esa búsqueda de excelencia o de apariencia siempre surge por algo, es decir, no es algo que yo traiga de fábrica, sino que en el fondo estoy tratando de compensar algo que considero que no tengo. Es algo, una expresión de mí mismo que me ha hecho no encajar en un entorno determinado. Esto viene como siempre en el pasado. Es una situación donde yo me he sentido desubicado por culpa de expresar una expresión muy natural de mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa expresión natural de mí al final la tengo que ocultar. ¿Por qué? Porque me ha llevado censura, es lo que yo interpreto. Entonces, como contraposición, necesito armarme de muchos conceptos que anulen esa expresión que me ha hecho sentirme desubicado en ese entorno. Exactamente. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, imaginaos que estáis en Halloween, ¿no? Y vais disfrazados con un personaje. Eso no implica que os creáis ese personaje. Podéis actuar un poquito, ¿no? Emulando el mismo en un espacio de tiempo concreto, pero sabéis en el fondo que no sois vosotros, ¿no? El problema es cuando al final esa apariencia, por impostar esa imagen, al final se acaba convirtiendo incluso pues ya en el orgullo de lo que me diferencia de los demás. Porque ya sí que empiezo a sentirme más o menos según la apariencia que imposte, porque es súper interesante darnos cuenta de que también hay personas que a veces lo que aparentan es un victimismo o una imagen incluso desalineada. De hecho, bueno, en países como Japón ocurre, ¿no? Personas que son multimillonarios y viven aparentemente en la calle como si no tuvieran dinero, porque es un modo de evadirse de la responsabilidad, por ejemplo, del trabajo. Claro. O incluso esas personas que tienen mucha economía, a veces se van al polo contrario, pero no de la pobreza, sino de ser muy excéntrico, ¿no? Es como querer destacar de alguna forma, ¿no? Y a lo mejor no es un traje de chaqueta, pero son camisas con muchos colores, ¿no? O pantalones muy raros que no se vean normalmente, ¿no? Es una forma de diferenciarse de lo común, ¿no? De lo mundano, ¿no? Es una forma de sentir que soy especial, pero claro, en función a artificios que yo me pongo, no es algo natural en mí. Claro. Entonces, Bueno, como cuando surgió el movimiento hippie, ¿no? Sí, completamente. Al final era una apariencia que aparentemente impostaba pues una espontaneidad o naturalidad de la vida y también una cercanía hacia lo puro o digamos lo intrínseco, ¿no? Lo innato, ¿no? Entonces, bueno, al final si os dais cuenta, la apariencia puede ser algo que yo puedo
considerar mi aliado, o algo que a la larga, cuando lo imposto durante mucho tiempo y lo mantengo, acaba devorándome y comiéndome mi espontaneidad. Porque al final el personaje que he creado para aparentar una inferioridad o sentimiento de menosprecio que puedo tener hacia mí, al final se ha comido a mi propia espontaneidad, y al final ese personaje acabo creyendo ser él o ella. Claro, y el problema es que entramos en un estado de competitividad constante, es decir, estamos pendientes de todo el entorno que me rodea, y es porque necesito destacar siempre. Entonces todo mi entorno al final es un enemigo en el fondo, no es alguien contra el cual yo me estoy batiendo siempre. Y claro, entonces siempre me voy a marcar metas que me lleven a diferenciarme de ese entorno, para sentir siempre que no estoy siendo menos. En el fondo, esa búsqueda de superioridad parte de la base de que yo me estoy sintiendo inferior. Entonces, claro, es una comparativa, una búsqueda de esa diferenciación y una búsqueda también de sentirme especial, pero porque en el fondo me siento muy poquita cosa, ¿no? Es una descompensación desde el menos, claro, aunque yo lo exprese desde el más. Importante que como momento puntual, como decíamos antes, puede ser un aliado, una herramienta, un aliado que de repente para olvidarme de mi inseguridad, pues bueno, lo imposto. Y esto se hace mucho en interpretación o en cualquier tipo de trabajo que tiene de algún modo una exposición pública. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos muy jovencitos a tener una editorial de cómic japonés, yo me acuerdo que de repente teníamos que dar ruedas de prensa y presentaciones delante de foros muy grandes, ¿no? Y me acuerdo una presentación en un escenario grande con muchas personas. Recuerdo que yo, con mi inseguridad, a mí me daba pánico tener que salir ahí. Yo me acuerdo que le decía a Dani, yo no quiero, sal tú. Y él decía, sí, hombre, sal tú. Yo no, tú que estás puesto como director, yo no salgo. Y al final recuerdo que como trampa mental, digamos, ¿no? Y como refuerzo positivo para poder ser capaz de salir y no acojonarme, al final pensaba, venga, que tú puedes, que tú tienes la editorial, que tú la has creado, que eres un directivo, venga, que eres el mejor del mundo. Parece absolutamente tonto, pero es así. Me tenía que creer el mejor del mundo para ser capaz de salir. Claro, ¿qué ocurrió? La primera vez perfecto, al final la gente también perfecto, pero es que llegó ya un momento donde yo me creía al final el personaje que había creado, y cada vez que iba ya a un evento yo ya me movía por determinados entornos, y la realidad es que miraba a la gente por encima del hombro, porque yo había conseguido algo que ellos no. Claro. También esto nos ocurre mucho con la impronta en cuanto a los negocios, ¿no? Pensamos que ir siempre de traje de chaqueta y de corbata es lo más adecuado, pero ya la sociedad también está cambiando ese punto de vista, y muchas veces lo que generamos es incluso la impronta contraria, ¿no? Y esto pasa mucho con temas comerciales, ¿no? De cuando te viene un comercial a tu puerta, si tú lo ves extremadamente enchaquetado y predispuesto, ¿no?, a venderte el producto o el servicio, a ti ya inmediatamente esa imagen, normalmente ya en la sociedad actual, lo que te genera es un rechazo, porque ves que eso es antinatural completamente, ¿no? Claro, por eso también lo intentan paliar con personas más atractivas. Sí. Para que tú digas, bueno, me genera un rechazo, pero a la misma vez, oye, me gusta esa persona, ¿sabes? Me atrae. Sí. De hecho, en inmobiliarias parece que lo sacan de modelos y modelos totalmente a las personas. Completamente. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con eso? Claro, ¿qué ocurre? Pues que ya nos damos cuenta de que en verdad la percepción social está cambiando. Pero más allá de esa percepción social, podemos darnos cuenta de que en el fondo todo depende de la percepción que yo tenga interna, ¿vale? Lo que me genera un rechazo externo también tiene que ver con lo que yo no quiero para mí internamente, ¿no? Entonces, si me genera ya un rechazo, esa impronta de esa vestimenta en sí misma, también tendré que indagar por qué me genera ese rechazo, ¿no? Porque a lo mejor yo no quiero tener un rol excesivamente frío, por ejemplo, porque asocio traje de chaqueta a frialdad, ¿no? Entonces todo depende de la emoción que a mí me genere esa vestimenta y por qué yo la estoy tratando de evitar o de atrapar, porque podemos estar en cualquiera de los dos polos, ¿no? Ahora sobre todo estamos enfocados en el programa de hoy en el polo de buscar esa excelencia como de lugar. Y ya decíamos que en el fondo está siempre asociado a la sensación de carencia, ¿no? De sentir que no me han tenido en cuenta o que me han menospreciado por mi forma de ser. Y entonces tengo que cargarme de todos esos artificios, ¿no? Además, es que al final, cuando te acabas creyendo el personaje que creas, por inseguridad y por, como te decíamos antes, menosprecio interno, al final llega un momento en el que el personaje busca ser perfecto. Porque ya no es suficiente con notarte, entre comillas, superior al resto, o inferior, hablamos de eso, siempre hay dos matices, ¿no? Al final llega un punto en el que necesitas ir puliendo a la perfección tu actuación
para quedarte tranquilo, y ahí llega al final el autosabotaje. Llega un punto donde lo hagas como lo hagas, interpretes como interpretes, expongas como expongas, cantes como cantes, nunca vas a estar satisfecho con lo que haces. Porque llega un momento en el que ya esa inseguridad vuelve a apoderarse otra vez de ti y de lo que crees que tienes que llegar a ser, que es perfecto. Claro. Y además pasa otra cosa, de que ya no es solo que me genera inseguridad, sino que además percibo mala intención del entorno. Como yo estoy en esa competitividad constante con el entorno, al final, me digan lo que me digan, yo voy a interpretar que en el fondo lo que están haciendo es tratarme de menospreciar. Por eso tengo esa actitud tan altiva, porque me tengo que defender de los ataques externos. Pero evidentemente es una irrealidad que yo percibo desde las gafas de lo que he vivido en mi infancia. Acordad que siempre estoy interpretando en función de lo que en el presente me está recordando ese momento pasado que me hizo sufrir. Que viví en esa infancia. Eso es. Totalmente. Así que bueno, muy interesante. Bueno, nos ha llegado un mensaje que nos lo envía un popero, no sé el nombre, pero bueno, nos lo envía un popero, que dice: yo conocí a un señor de Los Remedios es un barrio de aquí de Sevilla, digamos bueno, que iba en traje de chaqueta a todas las misas. Le dije a mi abuela que no me hacía gracia. Iba acercándose en cada misa a una diferente. Y mi abuela... Espera, me he perdido. Aquí. Y mi abuela y todas las señoras mayores diciendo que era muy elegante, muy educado y muy caballeroso. Yo le decía que lo que quería era alguna herencia de alguna. Y al final empezó a salir con una... Ah, pues ha acertado. Sí. Empezó a salir con una y descubrió que no tenía un duro. No tenía dinero. Cash. Y que era un poco impostor. No es que consiguiera una pasta, pero sí cosas a cambio, digamos, recibía de esa señora. Bueno, es un ejemplo, pero gracias por este mensaje. Es un ejemplo de cómo utilizamos a veces la apariencia pues, para conseguir una meta, claro, impostando una imagen que evidentemente no es lo que somos. Claro. Entonces tenemos que darnos cuenta de los objetivos que nos marcamos en función de lo que yo quiero que el entorno perciba de mí. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero del entorno? ¿Y por qué lo interpreto como lo interpreto? ¿No? Porque si no, no me puedo comprender dentro de mi expresión, ya sea de vestir o de lo que quiero aparentar con mi expresión, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que todo parte de una sensación íntima, desde un autoconcepto de mí. Y lo primero que tenemos que indagar siempre es desde ese autoconcepto que yo me he generado. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que yo me he creído que me perjudica? En consecuencia de eso, ¿cómo interpreto ese entorno? Y en función a eso también podré decidir y poder comprenderme dentro de mi expresión de vestimenta. O sea, digamos que no es que me censuren esa expresión, sino que tengo que comprender en primer lugar por qué la necesito. ¿Vale? No nos tenemos que obligar a vestir de una manera determinada. Si yo me di cuenta de que la vestimenta al final es una armadura, ¿vale? Pues podré tomar conciencia y a lo mejor no necesitar tantos artificios a la hora de vestirme, ¿no? Pero eso no implica que tenga que evitar esa forma de vestir, ¿no? Claro. Además, el concepto que hemos hablado de perfección, llegamos a un punto en el que ya lo enmascaramos tan bien, mentalmente hablando, para creérnoslo, que al final muchas veces ya nos creamos la necesidad de tener que ir realmente perfeccionándolo como obligación de vida. Y eso a veces es lo que llamamos evolucionar. Está súper de moda el hecho de decir es que tenemos que evolucionar como seres, ¿no? Al final, cada vez que me impongo esa perfección, estoy renunciando precisamente de una parte divina que ya tengo, como siempre decimos, porque la parte más espontánea que todos tenemos es la parte más divina. Como siempre decimos, los niños no entienden de si es espiritual o no espiritual jugar y sonreír en la calle, o llorar o cabrearse. ¿Por qué? Porque son lo que son, y todos tenemos que aceptar lo que somos. Si no lo aceptamos, bueno, no pasa nada, simplemente no estamos viviendo en coherencia nuestra vida. Claro. Y ya no solo lo llevamos a ámbitos de vestimenta, sino que también a veces lo llevamos a otros ámbitos como la educación, incluso las formas que yo adquiero, ¿no? Y bueno, son formas de expresión, son formas de comunicación y claro que yo además potencio desde el estudio exhaustivo de los comportamientos o de la materia que yo profesionalmente estoy ejecutando, ¿no? Ella parece filósofo. Eso es. Entonces, bueno, es una forma también de tener armas con las cuales yo defenderme, ¿no? Porque, claro, como yo tengo todo ese conocimiento, de alguna forma, al final voy a dejar en evidencia la falta de conocimiento de los demás. Eso va a hacer que yo me sienta un poquito mejor dentro de ese menosprecio que siento internamente, ¿no? Porque cuanto más moldeo mi concepto de ser más perfecto o mejor, más educado a veces también, claro, al final lo que estoy haciendo es diferenciarme, como decíamos antes, del resto. Porque para ese tipo de personas en ese momento en el cual están en ese estado,
que como decimos antes, todos podemos pasar perfectamente por ese estado en algún momento de nuestra vida. Claro que ocurre en ese momento, ser uno más es sentirse inferior al resto. Por eso tiene la necesidad de tener que crear la imagen de ser lo más perfecto posible, incluso de sentir que solo unos pocos son similares a él o a ella. Da igual el ámbito económico, profesional, de emprendimiento, de famoseo, de espiritual, es lo mismo. Porque estamos súper acostumbrados a que nos lleguen mensajes de decir, claro, es que somos muy pocos los despiertos. Señores, que no nos menospreciemos tanto, porque detrás de ese menosprecio, que es lo que es, no puede haber conciencia de quién eres, sino precisamente separación y conflicto interno. Y ahora aquí Mindalia nos van a mandar a... Y bueno, y también pasa otra cosa, que esa apariencia y esa excelencia incluso, ahora lo podemos ver desde el punto de vista de la persona que lo percibe. Ya decíamos antes de que hay personas que sienten rechazo hacia esa apariencia, pero también tenemos las personas que se sienten atraídas por ese perfil. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un objetivo que ellos mismos se marcan internamente, pero que sienten que no lo están consiguiendo. Digamos que a lo mejor no lo ponen de manifiesto en su vida, sino que van pues de una forma pues más normal, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre? Que les gustaría tener esa imagen, esa apariencia que los demás de alguna forma alabasen. Y esa admiración al final se convierte en la necesidad de tener esa persona como el superhéroe de mi vida, Completamente, que me proteja. Completamente, de tal forma de que al final yo necesito que esa persona al final esté como pareja, como amigo o como referente, pero da igual, la cosa es que yo me empape de todo lo que esa persona representa para mí, porque admiro ese comportamiento, pero en el fondo no deja de ser un comportamiento impostado. ¿Qué ocurre? Que en ese tipo de situaciones no son pocas las ocasiones donde al final ocurre una decepción muy grande. ¿Por qué? Porque cuando traspasamos la barrera de la imagen que yo imposto, claro, al final ocurre que hay una persona normal y corriente como cualquiera. Totalmente. Y bueno, algo que está ocurriendo muchísimo en los tiempos actuales es la apariencia y la impostación, y a la misma vez al final la obligación de tener que aparentar que el hombre y la mujer son iguales, desde exalzar, digamos, el feminismo. Y la realidad es que detrás de eso al final hay un sometimiento, una necesidad de obligar a que las personas ensalcen el rol de la mujer, porque en el fondo siempre sienten esa diferenciación en su vida. Y recordad, hombres, mujeres, da igual, somos personas, pero cuanto más vean nuestros hijos y las personas que vendrán la diferencia que los propios padres, amigos, familiares hacen en su propio núcleo social, pues más separación tendremos. Claro, sobre todo porque no nos damos cuenta de que simplemente le estamos poniendo una etiqueta a la situación, ¿no? Al comportamiento de una persona, sea hombre o mujer. Y tenemos que darnos cuenta de que más allá de esa etiqueta, lo que yo creo y potencio en mi vida es una consecuencia de una experiencia que he vivido. Entonces no puedo quedarme en lo simple de esta persona lo está haciendo mal simplemente, sino que detrás hay muchísimo más que yo tengo que comprender en mí. Y acordaos, para yo comprender una situación, lo fundamental es que yo comprenda el porqué de mi percepción de esa situación. De nada sirve que simplemente catalogue las situaciones. Tengo que comprender por qué me generan rechazo o admiración, porque ambos polos me hablan de lo que yo comprendo o no comprendo de mi experiencia. Acordaos, la admiración también es una distorsión del miedo. La admiración me lleva al final a no aceptar lo que se salga de eso que yo estoy admirando, porque en el fondo rechazo una parte de mí internamente. Totalmente. Y al final recordad, detrás de esa intencionalidad y de ese intento de que todo sea perfecto, en el fondo está mi miedo, está mi visión de lo imperfecto, porque no lo acepto en mi realidad de vida. Por lo tanto, no luchemos tantos desde lo políticamente correcto. Es lo más hipócrita que tenemos en el momento actual, la censura de lo políticamente correcto. Estamos totalmente siendo dictadores de nuestro entorno, porque queremos que todo el mundo sean, entre comillas, lo correcto. Y la realidad es que estamos siendo dictadores cada vez que hacemos eso, y ante todo dictadores con nosotros mismos, porque no vamos a permitir ser espontáneos, no nos vamos a permitir soltarnos en nuestra realidad de vida. Y así hay lo que hay y lo que vemos continuamente en nuestras sesiones: personas amargadas por represión de orientación sexual, de cualquier tipo de índole, que al final no saben cómo poderla expresar en su vida, porque han idealizado tanto una figura de lo que tienen que llegar a ser, que al final piensan que su vida la están desperdiciando porque nunca van a conseguir ser esa meta que se marcaron. Esto tiene muchísimo que ver con el primer programa que iniciamos aquí en Onda Capital, de No te comas el coco, cierto. Con el concepto de ser buena persona, ¿no? Hablábamos de que si éramos buenas personas por naturaleza. Cierto, que llevamos ya 29 programas. Son 29, son muchos. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pues bueno, pues en ese programa decíamos precisamente eso, de que el concepto de buena persona se lo pone en la mente. Si yo quiero ser una buena persona, al final voy a ver los malos de mi vida constantemente. ¿Por qué? Porque en el fondo yo siento que no estoy siendo bueno, que me lo tengo que imponer porque en el fondo me siento malo. Pues esto llevarlo a cualquier concepto que quiera imponerme en mi vida, ya sea de corrección, de aceptación o de lo que sea. Siempre que yo censure algo porque le pongo una etiqueta simple y llanamente, al final estoy rechazando una parte de mí que no me permito expresar. Claro. Y bueno, seguro que muchos poperos estarán ahora un poquillo con su orgullo y su soberbia. ¿Pero qué están diciendo estos dos? Bueno, oye, reflexionarlo. Si algo os hace reaccionar, ahí hay algo, ¿no? Sí. Porque si a mí alguien me dice hola guapo, no me hace reaccionar. Si alguien me dice hola guapo, me hace reaccionar. ¿Que me estás llamando feo? Es que tengo un conflicto, ¿no? Por lo tanto, si alguien siente una emoción ahí desbordada, como siempre decimos, no es ni Miguel ni Dani los que están creando eso. Es un conflicto que podéis comprender. Y lo mejor y el primer paso más primordial que podéis hacer de ser sinceros y humildes con vosotros mismos es ver qué es lo que os provoca este tipo de temas. Claro. Por eso lo estamos abordando. Eso es. Por eso siempre os decimos, no os calléis ante lo que os genera de alguna forma rechazo. Porque de eso se puede aprender muchísimo. Tan solo lo tenéis que comunicar. Simplemente con que os pongáis en contacto por esas vías de comunicación y nos digáis, oye, pues yo pienso esto sobre este tema. Podemos dialogar y llegar a una comprensión mucho mayor de lo que te genera el rechazo de eso que estamos diciendo, ¿vale? Claro. Acordaos que ya tenemos todas las vías de contacto abiertas. Podéis hacernos llegar vuestros mensajes al 644-384496. No os calléis, sino dialogad sobre ello, porque eso es lo que os va a dar la comprensión de la situación que estáis viviendo. Exactamente, y recordad que tenemos la encuesta ya habilitada para ver qué tema es el que vamos a abordar la próxima semana. El primer tema es la ley de la atracción, creo mi realidad con el pensamiento, y el segundo tema es la dependencia emocional. Entra ahora mismo en ese Instagram de Onda Capital y vota qué tema es el que quieres que abordemos la próxima semana. Al final de este programa daremos el resultado. Eso es. ¿Verdad? Muy bien, entonces bueno, en unos minutitos vamos a volver, como siempre hacemos una pequeña pausa, y vamos a abordar el cómo soltar también esa competitividad que al final nos lo genera mi necesidad de perfección y de convertirme en una excelencia. Exactamente, una persona excelente. Así que unos minutitos y volvemos. Muy buenas, poperos, gracias por estar ahí. Recordad que podéis enviar preguntas, ¿vale? Y hacernoslas llegar. Hay muchos filósofos por ahí ahora mismo. Eso, animados, mirad, no sé si lo veis bien, pero aquí tenemos, fijaos, con sus gafitas, ¿eh? Es un poquito Migue, es verdad que es un poquito Migue. Sí, un poquito, además yo también soy repelente, entonces es igual. Pero de estatura es un poquito Dani, eso también lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, repelente es para algunos, ¿eh? Que yo no necesito abuela. Qué calor. Uy, has abierto la ventana y ha entrado la calor. Entra aire, ¿eh? Pues no sé, ha entrado como Entra calor. aire. Eso se llama pitopausia. Anda, lo hemos movido para el lado que no es. Es para el otro lado. Ah, ¿en serio? Ah, ¿sí? Y girarlo nada más, no. ¿Lo he girado? Pero solo que sea el polvo. ¿eh? Sí, sí, sí. Y échalo más para acá. Ahí. ¿Ahí? ¿Se te ve bien? ¿Un poco para atrás? No, si eras a ti aquí no se te ve bien. Ahí está. Ok. Bueno, ya sabéis, poperos, son temas que al final vosotros los creáis. Cuando nos enviáis y nos hacéis llegar comentarios. De hecho, este tema viene de una popera que se llama Patri, de aquí de Sevilla, que la conocemos, Patriola. Y bueno, José Luis me está acordando de ti en algunos puntos. Así que ya sabéis, animaros a participar, ¿vale? Estamos todos los jueves siempre, ¿eh? Recordad, Jueves 8 de la tarde. por lo menos hasta junio. Recordad que estamos haciendo un sorteo para un viaje de Disneyland. La medalla. Ah, digo, eso no me he enterado. Para coaching. ¿Es tu prima, me has dicho? ¿Tu prima me has dicho que es? No, es la hermana de mi cuñado. Ah, vale, la madre. La cuñada de mi hermana. Vale, vale. O sea, que- Hola Jorge, ¿qué tal? El con cuñada. Que te da de lleno, ¿no? Bueno, genial. Ese no lo sé. Ya no lo mismo como antes, ¿vale? Pues recuerda, aprovecha para hacer llegar alguna pregunta, si es que tienes alguna, O ¿vale? una reflexión simplemente de lo que a ti te ha ocurrido con respecto a este tema también vale, ¿eh? Claro, es que Jorge nos deja un mensaje diciendo que el tema le da de lleno, aunque ya no igual que hace unos meses. Vale, vale. Te vino bien ya el desbloque de miedos y todos los programas que hiciste, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que ya sabes, anímate, Jorge, ¿vale? Este ya está, ¿no? Sí. Hoy no os he dado la guía, da igual, ¿no?
La Se me guía ha que olvidado nos- daros los papeles. Como diciendo, si no lo veo. A veces sí os veo, los veo. Sobre todo cuando leí la lectura inconsciente, no, la reflexión. La Ah, reflexión y eso. Ay, míralo. Con Álvaro. Fíjate. está igual, ¿eh? Está igual, sí. Está igual. Sí, 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 sí. Qué bueno. A ver si un día lo vemos o Bueno, algo. señoras, ¿Ya? Comenzamos. ¿Estás realmente motivado? Recuerda que estar motivado es disfrutar de lo que se hace más allá de lo cotidiano que se consiga. Si hay entusiasmo, la motivación brota dentro de ti. Si hay necesidad de conseguirán, hay motivación. Hola, papá, mamá. Es que me han escrito. Sí. Hola. Ah, y también para la madre de Jesús, que sé que a veces nos ve. Para tu madre. Un saludo. Tu madre no suele ver. Ah, pero no sé si lo ven vídeo o en la radio, ¿no? Sí. Facebook. En Facebook, ¿no? Ah, entonces no lo he hecho ahora. Estás escuchando No te comas ¿Cómo se llama tu madre? el programa de coaching y crecimiento personal Loli. presentado por Coaching. Loli. Hoy estamos hablando de la apariencia y de impostar. Los presentadores de este programa aparentan ser imperfectos, pero realmente no lo son. Claro que sí, esa es la voz de la conciencia Claro. que está aquí a veces en este programa, ¿vale? Así que bueno, pues no os asustéis, poperos, si es la primera vez que la oís, ¿vale? Es el espíritu, digamos, de nuestro programa. La voz de ¿vale? la experiencia. Eso, es que siempre dice cosas ciertas. Claro, completamente. Bueno, un saludo muy fuerte a Loli, que es madre de Jesús Moreno, que de aquí de la radio, que siempre nos Ay, ve. un Así que saludo. muchas gracias, Muchas Loli, gracias. por esos mensajes que nos haces llegar muchas veces y sobre todo por estar ahí, ¿no? Claro que Cada sí. semanita. Y recordad que este programa no tiene edad, lo podéis ver tanto personas jóvenes como personas viejecitas. O Sí. sea que eso nunca tiene edad de conocerse a sí mismo, ¿vale? Muy bien, el tema de soltar la competitividad. Eso es el tema que ahora vamos a abordar en este segundo bloque. Recordad que podéis hacernos llegar esas preguntas y comentarios. Antes de nada vamos a leer un comentario que nos ha llegado, Sí. antes de hacer la lectura del inconsciente de hoy, que nos lo envía una popera, Stephanie, ¿vale? Ujú. Nos dice lo siguiente. Hola chicos. Me voy a poner aquí que si no me ven. Ahí va. Hola chicos, tengo una pregunta. ¿Cómo veo la diferencia entre ser espontáneo y ser empático con inteligencia emocional? Me explico. Se supone que la inteligencia emocional es comprenderme y luego ponerme en el lugar del otro. Si por ejemplo alguien reacciona mal, de más a algo que para mí no es, digamos, no lo amerita, no sé lo que es amerita exactamente, no lo amerita, y yo para evitar conflicto porque quiero a esa persona, trato de hacerle ver lo positivo de la situación y no ponerme de igual a igual, porque para una pelea se necesitan dos. ¿Me estaría coartando? ¿Qué debería hacer? Ujú. Muy bien, muchas gracias Stephanie. Me pone ejemplos, nos pone Sí. ejemplos de la vida real. Sí. Cuando estaba de vacaciones en Múnich con mi ex y estaba lloviendo, él se puso de mal genio. Y por eso, y porque no sabía a dónde podíamos ir, yo le dije que no me importaba, que nos podíamos quedar juntos los dos, felices en cualquier lado. Él me respondió que si no veía que estaba lloviendo, que cómo íbamos a salir y que nos había amargado el viaje, vaya. Luego le dije, siguió con mal humor, hasta que le dije que si se acordaba que yo me iría de ahí en 2 días y que deberíamos aprovechar el tiempo que teníamos. En ese momento estuve feliz con mi actitud por no ponerme a pelear, sino por ser madura y tratar de ser comprensiva. En otra ocasión me comentó que había recibido dinero y que lo iba a gastar en un videojuego. Como me había dicho antes que él tenía problemas de dinero, pensé que él me estaba consultando y le dije de buena manera que ya tenía suficientes videojuegos y que sería mejor que lo usara para pagar las cuentas pendientes. Esto no le gustó nada y me dijo que otro día no me comentaría nada. Me puse triste y no quería ponerme agresiva, sino tratar de entenderlo. Al final se disculpó y me dijo que otro día no me comentaría nada. Al final se disculpó y me dijo que le dije que había sonado a crítica porque su papá le criticaba eso y se lo tomó a mal. Ujú. Pues muchas gracias, Stephanie. Sí. Bueno, Stephanie, sobre todo lo que tienes que ver, el punto de vista desde el cual realizas tu pregunta es ¿dónde estoy poniendo el foco de la atención de la situación que estoy viviendo, ¿no? Porque muchas veces queremos comprender a los demás sin ver la reacción que me genera a mí en el fondo la reacción de los demás, ¿vale? Es decir, yo no puedo comprender al otro si en el fondo no estoy entendiendo mi percepción que estoy teniendo del otro, ¿vale? Si yo, por ejemplo, considero que tengo que ser maduro, al final a lo que voy a estar pendiente es de no ser inmaduro. Por lo tanto, lo que voy a ver
en cuanto a la actitud de los demás va a ser inmadurez, porque es lo que quiero evitar. Ahí. Desde ese punto de vista de percibir la inmadurez, no puedo comprender tampoco a la otra persona porque voy a juzgar sus actos como inmaduros. Por lo tanto, lo que va a percibir la otra persona va a ser prepotencia a la hora yo de argumentar lo que quiero comunicarle, ¿vale? Entonces tenemos que darnos cuenta de que las situaciones no se pueden controlar, ¿vale? Las situaciones yo no las puedo tratar de controlar desde un concepto que en el fondo me estoy tratando de evitar de mí mismo. Entonces lo primero que tendrías que indagar en esta situación es cuál es tu concepto de madurez y por qué de alguna forma te genera esa atención a la hora de relacionarte con los demás. Porque eso en el fondo es lo que genera al final las discusiones dentro de una situación como la que estás contando, ¿vale? Después también con respecto a la inteligencia emocional, tener en cuenta una cosa, inteligencia emocional desde el control al final es identificación que no empatía, ¿vale? Yo la inteligencia emocional la puedo utilizar cuando está en consonancia con la comprensión de la experiencia que he vivido en mi pasado. Si no va a ser control para ser, por ejemplo, maduro. Y entonces me voy a tratar de imponer ese concepto que creo que es apropiado para mí porque no quiero vivir la inmadurez, ¿entendéis? Entonces no puedo utilizar la inteligencia emocional si no me comprendo en primer lugar en toda mi expresión, en mi expresión positiva y en mi expresión negativa. Eso al final es lo que va a hacer que yo pueda utilizar esa inteligencia emocional, si no va a ser un control y una imposición interna y finalmente externa. Claro, una imposición y una distorsión de mis emociones. Claro. Voy a intentar estirar y anclar un tipo de emoción y voy a rechazar otra. Y al final ese control me va a llevar a todo menos a ser yo mismo. Claro, pero daos cuenta de este punto porque es muy importante. El hecho de que yo tenga que poner el foco en mí no implica que yo sea el culpable de todas las situaciones, porque muchas veces nos lo preguntáis, poperos. Sí. No tiene absolutamente nada que ver. Es simplemente tomar responsabilidad para poder gestionar la situación y después, hombre, en consecuencia yo con el entorno me comunico. Pero si no me comprendo realmente la situación, yo no puedo gestionarla. Por lo tanto, es fundamental que lo primero que tenemos que hacer es comprender el porqué de lo que yo estoy tratando de atrapar en mi vida. Porque eso es lo que me va a dar una comprensión real de las situaciones que vivo. Yo no puedo comprender la situación si no me di cuenta de que le estoy poniendo unas gafas distorsionadas por algo que estoy tratando de evitar de mi pasado. Hasta que no comprenda las gafas que me pongo a la hora de interactuar con los demás, no puedo entender realmente esa situación y cómo estoy percibiendo al final la censura o lo que admiro, como decíamos antes, de las demás personas. Ahí está. Muy bien, poperos, pues vamos a pasar a lecturas del inconsciente. Lecturas del inconsciente. Tienes un sueño o una situación que se repite, algo que de alguna forma no sabes interpretar y te ocurre a menudo, pues esta es tu sección. Aquí en Lecturas del Inconsciente vamos a interpretar lo que tu mente inconsciente te dice a través de esos sueños o de esos dibujos. ¿Cómo puedes participar en esta sección? Muy sencillito, haznos llegar en una foto, por ejemplo, vía WhatsApp al teléfono que siempre indicamos, pues una foto de ti mismo, o una foto de tus miedos, por ejemplo, o de algo que te esté ahora mismo creando una cierta inquietud en tu vida. Lo dibujas y nos envías esa foto, que nosotros aquí, haremos esa interpretación. O nos envías un audio de voz contándonos tu cuento, o sea, tu sueño en forma de cuento. Claro. También podéis hacerlo de algo que queréis potenciar en vuestra vida. Imaginaos que tenéis un proyecto o un sueño que os gustaría cumplir. De eso también vale, porque eso al final nos está dando una información desde el punto de vista desde el cual lo estáis abordando. Entonces, no tiene por qué ser un punto de vista siempre negativo, también puede ser desde un punto de vista positivo. Todo al final nos da comprensión del momento que estamos viviendo. Ahí está. Hoy tenemos un dibujito, bueno, tenemos varios que vamos a ir dosificando en los próximos programas. Tenemos un dibujito que nos envía Isabel Acedo, ¿vale? En este caso es un dibujito donde podemos ver una figura, digamos, neutra, se entiende que es como un hombre, ¿vale? Sí. Que está intentando alcanzar a otra figurita que es una mujer que tiene las manos así en forma de flor, ¿vale? Sí. Y está sonriendo. El hombre no está sonriendo, tiene una cara neutra, Sí. digamos, ¿vale? Vale. Y por otro lado, abajo ha hecho una raya y abajo ha dibujado un niño, un bebé, y la misma mujer de arriba, interpreto que es, pero ahora ya con cara más seria y con una palabra que pone guay, ¿vale? Arriba ha escrito cabreo y abajo Vale. guay. Muy bien, vamos a ir analizando pues ese dibujo que simboliza, por ejemplo, la contraposición de la figura del hombre y de la mujer. Bueno, pues de hecho significa eso, ¿no? Hay una flecha en ambas direcciones y la flecha siempre es mi sensación de ataque, ¿vale? El ataque va hacia dos direcciones, sin embargo la flecha que va de la mujer al hombre
está mucho más clara que la flecha que va del hombre a la mujer. ¿Qué implica eso? Que aunque yo perciba que la actitud de ese hombre me hace provocarme un daño y un dolor, en el fondo una parte de mí es consciente de que yo le estoy provocando más daño y más dolor. De hecho, la mujer está sonriendo, la figura del hombre no está sonriendo. Soy consciente de que yo estoy sobrellevando mejor la situación que la otra persona. Y aunque me cabreo, en el fondo estoy siendo yo también un poquito ahí predominante a la hora de tener esa relación. También muy interesante el hecho de ver que las manitas, los deditos de la parte de la mujer tiene forma de flor. ¿Eso que implica? Que mis acciones las veo buenas, idóneas, apropiadas. Sin embargo, las acciones de la otra persona, pues no. ¿Vale? Aquí lo que tendríamos que ver sobre todo es la interpretación. Tiene mucho que ver con lo que hemos dicho justo antes. El hecho de cómo yo me percibo a mí, ¿no? Y qué es lo que censuro del entorno, ¿no? Digamos que tenemos que ver qué es lo que no acepto de ese entorno y qué es lo que me cabrea. Claro. Porque en el fondo no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con algo que yo he vivido en primera persona y que esa persona me está recordando, Claro. pero que no necesariamente tiene que ver directamente con esa persona. Claro. ¿Vale? Entonces, María Y- José, ¿no? sí, Isabel, ¿no? Isabel, además es muy interesante el hecho de, Isabel, esta experiencia que tú estás marcando aquí, en el fondo tiene que ver con la experiencia que has tenido también con tu padre, Claro, ¿vale? Y que tú has podido ver de padre a madre, claro. ¿vale? Entonces, Isabel, se trata de que eso, de que veas tu pasado, porque en el fondo siempre estamos relacionando presente con pasado y todo lo que no acepto en mi presente tiene que ver con una situación que ya he vivido y Exactamente. que no quiero que se repita, evidentemente. De hecho, bueno, después el dibujito que está en la parte inferior, que eso implica que ahora tienes una cierta nostalgia a ese pasado y te gustaría que volviera y te hace sentirte pues con emociones un poco negativas porque lo has dibujado en la parte inferior, ¿vale? Del papel, pues precisamente implica la relación de madre e hija, ¿no? Has idealizado esa relación madre e hija, pero a la misma vez también has rechazado o estás rechazando la relación de hombre-mujer, ¿vale? En este caso con tu padre, ¿vale? Y eso probablemente te llevará, pues a veces a tener relaciones con tu pareja o parejas de un modo a la defensiva. A veces creerás que tienes que defenderte de un posible ataque que a lo mejor no está ocurriendo. Oye, lo mismo sí, eso ya también habría que verlo. Pero indistintamente de que esté o no ocurriendo, eso no iría más si yo no lo potencio. Claro, digamos que se trata de que gestione esas situaciones, ¿no? Una situación o un conflicto siempre tiene que ver con dos personas, ¿vale? Aunque una persona sea predominante con respecto a la otra. Pero es que mi situación de pasividad también refleja un comportamiento que potencia todo eso, ¿no? Entonces, para comprender esa situación tengo que ver qué es lo que yo estoy interpretando de esa situación. A partir de ahí podré gestionarla. Pero si me impongo o impongo a los demás el comportamiento que yo considero que es el correcto, al final potencio esa emoción que estoy tratando de evitar. Isabel, te recomendamos que veas un taller que tenemos tanto en Mindalia como en el canal de YouTube de Coaching Pop, que se llama Comprender mi incomprensión. Si lo buscas, lo localizarás y será muy interesante con respecto a este asunto que tienes aquí. Y bueno, Popero, si te estás interesado en que abordemos algo relacionado con el tema de la relación padre-hijo y la educación, oye, también hacérnoslo llegar, que ese tema como tal no lo hemos abordado en el programa. Y ahora sí continuamos con el resto del programa y con soltar la competitividad. Pasa Paco un momento para acá. Vale, vale, sin problema. ¡Paco! ¿Y tú me estabas diciendo algo? Ah, el dibujo. No, El dibujo, se ¿no? ve poco porque Aprovecha se ahora, refleja. pasa por aquí. Ah, Ya está muy clarito. Buenas. buena. ¿Me permite que pase un momentito? El siguiente consejo es demasiadas conclusiones y peleas Un segundito, ¿vale? Voy a poner la sintonía. deciden curarme y separarme de mis Reflexiones, ¿no? ¿Qué? Reflexión. No, ahora la segunda parte. Eso, porque es de muy... ¿Me puedes poner un poquito más bajo el...? De que no. Y continuamos aquí en esta tarde de jueves abordando este tema de la apariencia y la excelencia. Y ahora vamos a abordar el tema de la competitividad. ¿Cómo puedo soltar esa competitividad? Bueno, muchos a lo mejor de los que estáis ahora estáis viviendo precisamente la adrenalina de la competitividad, ¿vale? Porque al final eso genera Sí, como un enganche, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo queremos enfocar en cómo suelto esa competitividad, porque al final todo enganche prolongado crea dependencia y toda dependencia acaba creando
una descompensación emocional que me acaba generando pues un estrés, una ansiedad, un malestar tarde o temprano. Ya sea en el polo positivo o negativo, al final me sobrecargo en mi cuerpo. Claro. Tenéis que daros cuenta Y en que mi mente, claro. completamente, que eso está asociado con un esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿no? Y ese esfuerzo lo hago porque tengo una meta, un objetivo que creo que tengo que alcanzar para ser mejor en el fondo de lo que soy, ¿no? Es una compensación de esa sensación de menosprecio interno que estoy teniendo, ¿no? Entonces nos tenemos que dar cuenta del engarce que se da, ¿no? De con quién me estoy comparando en el fondo, de a quién quiero impresionar también, eso me da información, para que pueda empezar a ser más libre a la hora de tomar esas decisiones, porque si no disfruto en el camino, si simplemente me estoy marcando el objetivo de ser exitoso, por ejemplo, en el fondo ya no estoy aprovechando ese tiempo y al final no, ese proyecto inevitablemente se va a caer. Pero no me puedo entender la situación si no comprendo de dónde viene esa sensación de mí. Y tiene mucho que ver incluso con el proyecto de creer que tengo que construirme, como decíamos antes, esa apariencia. Por lo tanto, al final, cuanto antes suelte esa competitividad, antes podré fluir, digamos, y divertirme realmente de la vida. Porque al final la competitividad genera un esfuerzo y un contraesfuerzo y una tensión que, aunque me pueda generar, como decíamos antes, un enganche, en el fondo no lo estoy realmente disfrutando y tampoco me estaré permitiendo expresar con mis pausas y mis, digamos, energía, ¿no? Porque es una combinación perfecta entre energía y también pasividad en muchos momentos, Claro. ¿vale? ¿Y de dónde realmente surge ese esfuerzo? Claro, pues surge en el fondo de una comparativa con un concepto idealizado de lo que es la felicidad, por ejemplo, o el propio éxito, ¿no? Y me marco el objetivo en función a esa comparativa que tengo de ese campo exitoso que yo estoy tratando de alcanzar, ¿no? Ya sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el amor. Y yo recuerdo en nuestra época de emprendimiento de que había muchas personas que decían, pues si queréis ser realmente unas personas de éxito en vuestra vida, lo que tenéis que hacer es levantaros a las 6 de la mañana todos los días. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta decían las O a las 5 fíjate. incluso, sí. ¿Por qué? Porque hay personas que antes ya están levantadas moviendo sus proyectos. Claro, era una competitividad extrema, era una comparativa constante sobre ese concepto de éxito que creía que me iba a dar esa cota de felicidad, ¿no? Pero al final, ¿qué ocurre? Que si yo me impongo esa autoexigencia tan bestial, cuando a lo mejor mi biorritmo no funciona así, me exijo tanto que al final no obtengo ni siquiera los resultados, porque estoy tan agobiado con conseguir lo que mentalmente creo que tengo que conseguir, Claro. que no sé ni siquiera por dónde tengo que tirar. Y los tiempos al final se lo marcan cada uno. Si ya me lo voy imponiendo, pues oye, a lo mejor no va conmigo tener que actuar de ese modo. O a lo mejor mi enfoque y mi acción en sí no necesita realmente potenciarse en esas horas. Claro. ¿Vale? Así que recordad, no todos tenemos que hacer las mismas cosas del mismo modo, no tenemos que imitar, ¿vale? Y al final recordad que ese esfuerzo también al final me va a llevar a un sentimiento de incluso de evasión. Claro. Muchas veces somos competitivos en nuestra vida para no tener que estar en quietud y ver la realidad que no quiero abordar o que me da miedo ser consciente de ella. Sí, de hecho esto nos ocurría mucho cuando teníamos nuestra etapa editorial y nos comentaban pues casos de personas de la sociedad japonesa. Es verdad. Nos decían que ocurría muchísimo esto, porque tienen un concepto ya no solo de éxito, sino de responsabilidad social, que les llevaba precisamente a vivir por el trabajo, porque eso era lo que les correspondía a nivel de individuo dentro de ese global que era la sociedad. De tal forma de que hay muchas personas que no conciben la vida sin vivir trabajando. De hecho, hace poco salió una noticia de que con el cambio del emperador pues se han permitido 10 días de vacaciones en lugar de lo que tienen normalmente, que eso ya para Japón es muchísimo, ¿no? Y decían que, bueno, haciendo un reportaje había personas que se quejaban de que tenían tantísimos días de vacaciones, porque decían que claro, es que si desconectaban tanto tiempo después les iba a costar muchísimo más volver a la rutina, ¿no? Entonces es una autoimposición constante para no salir de esa rueda, porque si salgo en el fondo me voy a relajar y voy a fallar dentro de esa sociedad, ¿no? A mí el motivo que más me llamó la atención fue el hecho de decir que además tenían que pasar más tiempo en el hogar y por lo tanto había más posibilidades de generar conflicto en la familia. Sí, o sea, una cosa, pero que la realidad es que eso de otro modo también muchas veces lo aplicamos a nuestra vida.
quiero evadirme y enfocarme en un trabajo, en una acción concreta, en la competitividad me entrego a ella porque rehuyo de mi vida y tengo miedo de relacionarme con las personas con las cuales estoy, o he creado una realidad de vida que en el fondo no es la que realmente voluntariamente quiero, sino que la he creado porque necesitaba tener esa apariencia para sentirme en coherencia con lo que Claro. creo que el entorno me demanda. Claro, tened en cuenta que la vida nosotros siempre la conceptualizamos como una manzana, ¿no? O como una rueda. Y dentro de esa manzana o de esa rueda hay muchas parcelas, ¿no? Está la parcela del desarrollo personal, de mi concepto de mí, del desarrollo profesional, del ocio, del amor, del entorno. Y tiene que haber un equilibrio entre todas ellas. Digamos que me tengo que dar permiso para que haya tiempo para absolutamente todas las parcelas. ¿Qué ocurre si no atiendo una? Que esa manzana al final se va a pudrir una parte. ¿Y qué ocurre? Que si yo desatiendo esa al final, la pudredumbre o el gusanito que se me mete en esa parcela se va a extender al resto de parcelas de mi vida. ¿Por qué? Porque voy a notar internamente que no hay una compensación, sino que hay una autoexigencia dentro de una o varias parcelas de mi vida, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta de que tengo que respetarme dentro de ese equilibrio y que tengo que permitirme el trabajo y implicarme en las acciones que haga, pero también permitirme el descanso y el ocio. Porque si no, es que no puedo rendir simplemente. Si yo me autoexijo, por ejemplo, yo qué sé, voy a estudiar 12 horas al día, porque me tengo que sacar una carrera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor a las 4 o a las 5 horas ya estoy tan saturado que por mucho que siga estudiando no me entero de absolutamente nada. E incluso puedo olvidar la comprensión que ya he tenido de los temas anteriores. Entonces tengo que respetar esos periodos, tengo que tener un equilibrio a la hora de gestionar todo lo que conlleva mi vida. Y también es vital, primordial, que nos demos cuenta de que la comparativa que hago, que me lleva a ser competitivo para no sentirme inferior a alguien, al final muchas veces la hago desde la percepción que yo veo de la apariencia que la otra persona me muestra. Claro. Yo a lo mejor veo una persona súper hiper feliz, contenta, me transmite solo lo que quiere transmitirme desde su apariencia, desde su imagen impostada, y yo creo que tengo que superarla. Claro, desde esa comparativa al final, realmente a lo mejor no estoy viendo la realidad. Claro. A lo mejor estoy simplemente luchando con un personaje, con el personaje que se ha creado esa persona y el que yo me quiero crear para superar la apariencia de esa persona y sentirme exitoso como referente que yo veo, ¿no? En él o en ella. Bueno, ¿cuántas personas que son, digamos, exitosas a día de hoy en la actualidad, en el fondo tienen vidas, digamos, amargadas, ¿no? Sí. Muchísimas, ¿no? Así que recordad, si una persona en vuestro entorno es feliz porque es cantante o albañil, no significa que porque vosotros metáis a cantante o albañil vayáis a ser felices. Sí. Pues lo mismo ocurre con cualquier hábito de nuestra vida. Bueno, hace poquito, viniendo en el autobús, hemos visto antes una noticia que decía que el actor de Jon Nieve, que interpreta a Jon Nieve de Juego de Tronos, estaba en el hospital por un tema de desintoxicación, me parece, ¿no? Que podría ser un referente, fijaos, esa persona ahora mismo está en la cresta de la ola del éxito supuestamente, ¿no? Y sin embargo hay algo en su vida que no está funcionando bien. ¿Os dais cuenta? Muchas veces cogemos un concepto de lo que es un ideal. Para mí esta persona representa un ideal porque fíjate todo el éxito que está teniendo. Y sin embargo hay cosas que no funcionan dentro de ese concepto. Para que os deis cuenta de que todo lo que para mí supone un ideal o algo que yo trato de alcanzar, en el fondo siempre va a estar distorsionado por algo que trato de evitar de mi vida, de algo que ya he experimentado en el fondo, ¿no? Y que no quiero volver a vivir. Ahí está. Así que bueno, recordad que ese concepto de lo exitoso es simplemente la apariencia y la imagen que yo percibo, pero a lo mejor no es ni siquiera real. Claro. Así que el mayor éxito que puedes tener en tu vida es ser coherente con lo que en cada momento sientes y te gusta actuar y digamos aplicar, ¿no? Porque se me dé bien, como decíamos antes del ejemplo de cantar, porque se me dé bien cantar no significa que tenga que cantar si a lo mejor no Claro. lo termino disfrutando, Claro. ¿vale? Y estos son muchos conceptos que a veces incluso nos transmitimos familiarmente, ¿no? El tema de la responsabilidad está asociado a la competitividad, evidentemente, ¿no? Si yo, por ejemplo, he considerado que me han aceptado más porque he sido tremendamente responsable, ¿qué va a ocurrir? Que yo, por ejemplo, a mi entorno cercano, a mis hijos o incluso a mis amigos o a mi pareja, le voy a exigir el mismo concepto de responsabilidad que yo a mí mismo me estoy dando, porque pienso que eso es lo que les va a llevar también a la felicidad. Pero ¿qué ocurre? Que no solo los demás no van a aceptar mi concepto porque van a sentir que me lo están exigiendo, sino que yo me voy a desgastar pensando que los demás no me están comprendiendo porque eso es lo que les va a llevar a la felicidad según mi criterio, ¿no? Entonces entramos en una lucha de competitividad incluso a nivel familiar. Claro. Y es algo completamente absurdo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que mi concepto de competitividad en el fondo está asociado a algo que yo trato de compensar de mi pasado.
y que no tiene que ver directamente con el entorno, sino con el autoconcepto que tengo de mí. Así que recuerda, no tienes que ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor trabajador. Si eres tú, ya estás siendo lo que eres. Y Claro. eso es inmejorable. Eso es. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra parte de Pildo Flash. Pildo Flash, Un concepto. en un minuto. ¿Qué es eso que llamamos éxito? Éxito, Dani. Éxito. Si el éxito lo convertimos en una meta para ser competitivos, para ser mejor que lo que somos, para que el entorno me acepte, para ser feliz incluso, lo que voy a hacer es cargarme de un sistema de normas que van a impedir que yo pueda ser yo mismo en función de lo que el entorno, bueno, de lo que yo interpreto que el entorno me está demandando en el fondo, ¿no? Es el anhelo de sentirme bien porque en el presente no me siento bien con lo que soy, con lo que creo ser, ¿no? En este caso, deja de anhelar, deja de marcarte el objetivo que te va a dar la felicidad y empieza a crear la aceptación y la armonía de ser tú en tu vida. Reflexión. La reflexión. Ah, sí, pero una cosa, ¿Grupo Gym o algo así? ¿Es vuestro o no? Grupo G, no. ¿Por qué? Pues aquí está en el Facebook en directo. No sé Ah. qué. Nos convencemos de que la opinión de los demás no nos importa, sin darnos cuenta de que es la importancia de esa opinión la que nos ha llevado a construir una imagen intachable de nosotros. Aceptarnos implica soltar todo concepto de lo que creemos que tenemos que llegar a ser, comprendiendo que todo aquello que censuramos de la vida es lo que no hemos llegado a comprender de nosotros mismos. Ya vamos poco a poco llegando a esa parte final del Uy, programa. ¿te has comido al filósofo al final? Un poquito, un ¿Y poquito. yo a quién? ¿Al monstruo de las galletas? Sí. Creo que sí, ¿eh? Bueno, Patri nos dice, una chica Patri, ¿no? Nos dice que le mola el tema, que pedazo Sí. de programa. Bueno, pues muchas Muchas gracias, gracias. Patri, por estar ahí viéndolo, ¿vale? Y oyéndolo, no lo sé por dónde lo está haciendo. Un tema muy interesante el que hemos abordado en el día de hoy. Sí. Y además ahora vamos a ver cuál es el tema que abordaremos la próxima semana Eso también. es. Porque ya tenemos los resultados de nuestra encuesta de Instagram. Jesús, ilústranos, pero no estamos hablando de Jesucristo, ¿vale? Sino de Jesús, el director de la cadena. Teníamos dos temas, ¿verdad, Dani? Sí, ¿Qué dos temas teníamos? teníamos la ley de la atracción, por una parte, creo mi realidad con el pensamiento, y por otra, la dependencia emocional. Y el ganador es... Con un 70% dependencia emocional. Bien. Ha aparecido Mazinger Z. Completamente. Ha aparecido Koji Kabuto con Mazinger Z. Planeador Mazinger. Pues eso sí, ahí lo tenéis. Bueno, Jesús dice que no, que la onda, Kamehameha, ¿no? eso es, la onda vital, Onda vital. de Goku. Bueno, pues como siempre decimos, lo importante del programa, de los temas que abordamos, es que te lo permitas reflexionar en ti. No te lo creas ni tampoco lo cojas como algo contundente que simplemente lo tienes que creer porque sí. Sí. Porque simplemente lo que tienes que hacer es comprender en ti, en tu vida, Claro. dónde y cómo se puede expresar esto. Es tan sencillo como que te permitas dialogar sobre tu propia experiencia de vida. No te pedimos que nos creas, sino que te permitas comprenderte en esa expresión, aunque sea desde la disconformidad, desde el sentimiento de tristeza o cualquier tipo de emoción negativa, porque eso también nos habla muchísimo de todo lo que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Totalmente. Así que recuerda, Popero, si estás en ese punto, puedes contactar y puedes enviarnos tus preguntas, tus dudas. Y también recuerda que puedes consultarnos también en nuestros cursos y sesiones privadas. Eso es, acuérdate, porque si estás en un momento, ya sea para gestionar un proyecto, para saber qué es lo que quieres hacer a partir de ahora, o porque estás en un momento de intranquilidad o de miedo incluso, pues ya sabes que puedes contactar con nosotros. Puedes hacerlo a través del teléfono de Onda Capital, 644-384496. Acuérdate, lo primero eres tú, no te dejes para el último lugar. Ahí está. Y recuerda
¡No te comas el coco! Hasta la próxima semana, poperos. Gracias. Y pon un grillo. Y pon un grillo. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido a través de Instagram. La semana que viene más, no os olvidéis, ¿eh? Os esperamos. Uy, hoy se ha aguantado hasta el final. Porque hemos acabado 50 y tantos minutos, creo. Y en la pelea